Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy vamos a comenzar con una paradoja que, francamente, es fascinante sobre el mundo que nos rodea. Así es. Algo que está literalmente frente a nuestros ojos todos los días. Pensemos un momento en la industria de la construcción. Es, digamos, el motor físico absoluto de nuestra economía. Claro, es lo que levanta las ciudades. Exacto, conecta regiones enteras y da forma al entorno exacto en el que vivimos. Y, sin embargo, a pesar de ser tan innegablemente fundamental, históricamente ha sido una de las industrias menos digitalizadas y, francamente, más ineficientes del planeta. Sí, totalmente ineficiente. Es increíble pensar que mientras otros sectores como, las finanzas o las comunicaciones abrazaban la revolución digital hace ya décadas, la construcción a gran escala seguía dependiendo casi exclusivamente del papel. Del papel y de procesos tremendamente fragmentados. Ajá, y de una cantidad astronómica de trabajo manual repetitivo. Es una contradicción innegable y, de hecho, bastante frustrante cuando se analiza de cerca. Hablamos de una industria que, por su propia naturaleza, requiere una precisión absolutamente milimétrica para evitar catástrofes. 100%. Pero que, paradójicamente, a menudo opera con herramientas de gestión de la información que pertenecen al siglo pasado. Y justamente por esa enorme brecha entre la necesidad de precisión y las herramientas reales que se usan, el análisis de hoy es tan vital. Así es. Hoy vamos a sumergirnos en un documento verdaderamente transformador para la región. Me refiero al Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú, que recordemos fue publicado en junio de 2021 por el Ministerio de Economía y Finanzas. Exactamente. La misión central de nuestra exploración a fondo de hoy es entender cómo, exactamente, el Estado peruano planea transformar radicalmente la forma en que se diseñan y construyen los hospitales, las carreteras, las escuelas y toda la infraestructura pública de aquí a un año clave. El 2030. El 2030, exacto. Estamos hablando de dar un salto monumental. Es pasar del caos de los planos impresos en papel con sus incompatibilidades constantes y costosas a un ecosistema de colaboración digital total. Y quienes nos escuchan hoy van a descubrir cómo se moderniza desde las bases y los cimientos un sector tan tradicional. La verdad es que, como siempre, estoy entusiasmada, me entusiasma muchísimo descubrir los engranajes de este cambio, porque no es solo una actualización de software. Para nada. Es, alterar la física de cómo un país crece. Y es un cambio que, aunque suene técnico en la superficie, no solo afecta a los ingenieros civiles, a los arquitectos o a los contratistas. Tiene un impacto económico, social y hasta cultural gigantesco para toda la población. Claro. Mi intención hoy es conectar todos estos detalles hipertécnicos de la adopción digital con el impacto real, tangible, en los recursos del país. Porque cuando hablamos de infraestructura pública, estamos hablando de los impuestos de todos y del verdadero desarrollo nacional. Así es. Pero claro, para entender la magnitud de la solución revolucionaria que propone este plan, primero debemos dimensionar el tamaño gigantesco del problema que intenta resolver. A ver, analicemos esto paso a paso. Empecemos estableciendo el panorama general. Revisando la información de contexto que nos brinda el plan, la situación base es muy clara. En el año 2019... Justo antes de la pandemia. Exacto. Justo antes de todas las disrupciones globales, la construcción representaba alrededor del 6% del Producto Bruto Interno de Perú. Además, generaba cerca de 1 millón de empleos formales e informales. ¡1 millón! Es una fuerza laboral verdaderamente masiva. Un pilar de la economía, sin duda. Sin embargo, hay un síntoma profundamente preocupante, y es que la productividad laboral de este sector ha estado prácticamente estancada, sin crecimiento real en comparación con el resto de la economía nacional desde, aproximadamente el 2014. Así es. Y la raíz principal, señalada en el documento, es el bajísimo nivel de madurez en el uso de tecnologías digitales y la poquísima inversión en innovación. Lo fascinante aquí es cómo ese estancamiento tecnológico abstracto se traduce en problemas dolorosamente tangibles y sumamente costosos en la realidad de las calles. Revisando los números oficiales de la Contraloría General de la República del año 2018, hay un dato que es, por decirlo menos, alarmante para cualquier economía. Ajá, a ver.
Se registraron 867 obras públicas paralizadas a nivel nacional. Y ojo, no estamos hablando de pequeños arreglos de veredas. Claro, no son obras menores. Para nada. El monto comprometido y bloqueado en estas obras paralizadas ascendía a más de 16.870 millones de soles. Uf. Imaginen por un segundo esa cantidad monumental de capital inmovilizado degradándose bajo el sol y la lluvia, sin generar absolutamente ningún beneficio para la sociedad. 16.870 millones de soles. Es una cifra que cuesta procesar en la mente. Para ponerlo en perspectiva para nuestra audiencia, 16.000 millones de soles no es solo un número frío en una hoja de cálculo. No. Equivale a docenas de hospitales de alta complejidad que hoy son solo esqueletos de acero y cemento abandonados. Son decenas de colegios donde los niños de diversas provincias no pueden estudiar y kilómetros de carreteras que terminan en la nada, sin conectar a las comunidades agrícolas con los mercados. Es una tragedia de infraestructura. Y cuando profundizamos en las causas de este desastre monumental, los porcentajes son igual de reveladores. La data indica que el 39% de estas paralizaciones se debieron directamente a deficiencias técnicas en los expedientes y a incumplimientos contractuales. Ajá. Además, un 28% terminaron en largos y costosos arbitrajes legales. O sea, estamos hablando de que casi el 70% de las obras paralizadas en el país se deben a problemas estrictamente técnicos, malas planificaciones iniciales y disputas sobre los planos. Y ahí es exactamente donde reside la raíz profunda de este caos. Tradicionalmente, la industria de la construcción sufre de una fragmentación terrible. Trabajan en lo que llamamos silos de información. Silos, claro. Pensemos en cómo funciona. Un equipo en una oficina diseña la arquitectura, otro equipo diferente calcula las estructuras metálicas o de concreto y un tercer equipo diseña las complejas instalaciones eléctricas o sanitarias. Cada uno por su lado. Exacto. Cada uno de estos especialistas trabaja en sus propios planos, históricamente en dos dimensiones, enfocado solo en su especialidad. ¿Qué pasa entonces? Cuando el proyecto se aprueba y llega el momento de la ejecución en el terreno, ocurre lo inevitable. Los choques. Los tubos de agua fría o las bandejas eléctricas chocan físicamente contra las vigas estructurales principales. Esa incompatibilidad, que nadie notó en los cientos de planos superpuestos en papel, se descubre en la obra misma. Cuando ya es muy tarde. Cuando el cemento ya está mezclado y los obreros están listos para instalar. Esto genera una reacción en cadena destructiva. Reprocesos inmediatos, consultas al proyectista original que tardan semanas en responderse, paralizaciones parciales, requerimientos de ampliación de presupuesto y tiempo. Y si no hay acuerdo, Y finalmente, si no hay acuerdo, un arbitraje legal que congela la obra por años. es como si una orquesta intentara tocar una sinfonía sumamente compleja, pero cada músico tuviera una partitura diferente, escrita en un idioma distinto. Así es. Y nunca, jamás, hubieran ensayado juntos antes del gran concierto. El resultado inevitable es ruido y caos. Ante este nivel casi insostenible de ineficiencia sistémica, el Plan Nacional presenta una solución central. Ajá. Y aquí es donde entra la famosa sigla que da nombre a todo esto, BIM. Pero vamos a sincerarnos, ¿qué es exactamente esta herramienta? Porque hay un dato curiosísimo en la investigación. En regiones clave como Lima y Callao, el 25% de los profesionales del sector de la construcción aún cree firmemente que BIM es simplemente una tecnología visual. ¿Sí? ¿Un mito común? Un software caro para hacer dibujos bonitos en 3D y detectar errores visuales antes de construir. Y ese es un error de percepción extremadamente común, pero muy limitante. Ese 25% reduce un cambio de paradigma a una simple herramienta de renderizador arquitectónico. La definición verdadera es mucho más profunda. A ver, explícanos. BIM, que proviene del inglés Building Information Modeling, o en español, modelamiento de la información de la construcción, es en realidad una metodología integral de trabajo colaborativo. Su propósito fundamental es centralizar y gestionar absolutamente toda la información de una inversión pública a lo largo de su ciclo de vida completo. Todo el ciclo. No se limita a la fase de construcción. Abarca desde que la infraestructura es apenas una idea preliminar, pasando por el diseño detallado, la ejecución y, lo más importante de todo, su operación y mantenimiento durante las décadas de vida útil que tendrá el edificio. Para quienes nos escuchan hoy,
Me gustaría usar una analogía que nos ayude a visualizar esto sin ahogarnos en jerga técnica. Adoptar la metodología BIM no es como hacer un dibujo digital estático en una computadora. Es mucho más parecido a crear un sistema nervioso central del edificio completo en un entorno virtual. Me gusta esa analogía. Antes de siquiera mover un gramo de tierra en la vida real. En este modelo digital centralizado trabajan simultáneamente todos: arquitectos, ingenieros, calculistas y constructores. Si el arquitecto, por ejemplo, decide mover una pared 3 metros a la derecha en el modelo, el sistema es inteligente. Exacto. Todo se conecta. Automáticamente recalcula la cantidad de ladrillos que se necesitarán, actualiza el presupuesto total en tiempo real, ajusta la ruta de los cables eléctricos que pasaban por esa pared y le envía una alerta al ingeniero estructural si ese pequeño cambio arquitectónico afecta la estabilidad de la carga del techo. Todo ocurre en tiempo real, de manera colaborativa y a la vista de todos los involucrados. Esa es precisamente la magia del sistema. La integración absoluta de la información gráfica y no gráfica. No solo estás viendo un tubo de ventilación en 3 dimensiones, sino que al hacer clic en ese tubo digital, sabes exactamente quién lo fabricó, Los datos detrás de la imagen. qué día específico debe llegar a la obra para ser instalado, cuánto cuesta exactamente, cuál es su garantía y en qué fecha de los próximos 5 años requiere mantenimiento preventivo. Es una base de datos tridimensional. Fascinante. Si conectamos esto con el panorama general, los beneficios de cambiar a esta forma de trabajar son absolutamente medibles. Analizando el impacto se cita un informe exhaustivo de McKinsey & Company, que demuestra que el 75% de las empresas a nivel global que adoptan seriamente BIM logran un retorno de inversión positivo en un plazo muy corto. 75%. Se acortan drásticamente los ciclos de vida de los proyectos, desde el diseño hasta la entrega, y se reduce a casi cero el papeleo redundante y los millonarios sobrecostos por desperdicio de materiales. Y hay otro dato sobre la productividad que es alucinante, y quiero que lo abordemos. Estaba leyendo una parte sobre la productividad laboral, y mencionaban cifras de aumento que van desde el 75% hasta un escalofriante 240% de mejora. 240, sí. Enfoque de construcción tradicional en sitio. ¿Es esto una exageración estadística del informe o cómo, en la práctica, se logra un salto tan masivo y aparentemente irreal en la eficiencia? No es ninguna exageración. Es la consecuencia lógica de la precisión absoluta. Pensemos en esto. Si tú tienes un modelo virtual exacto, con márgenes de error de milímetros, ya no necesitas que un obrero corte y suelde tuberías complejas bajo la lluvia, Claro. a 10 metros de altura en la obra, improvisando según los obstáculos que encuentre. Con un modelo BIM perfecto, puedes enviar los planos digitales directamente a una fábrica externa. Allí, en un taller seguro, limpio y controlado, fabrican módulos completos. Como un ensamblaje. Por ejemplo, todo el baño de un hospital preensamblado con sus tuberías y acabados. Luego, simplemente transportan ese módulo a la obra y lo ensamblan en su lugar exacto como si fuera una pieza de Lego gigante. El ahorro de horas hombre y la eliminación de errores humanos en el sitio es lo que dispara esa productividad hasta un 240%. Tiene todo el sentido. Además, para aclarar un término técnico vital que aparece constantemente en estos procesos, cada metrado, es decir, el cálculo volumétrico exacto de cuántos metros cúbicos de concreto o cuántos kilogramos de acero se necesitan, se extrae automáticamente del modelo virtual, eliminando el error de conteo humano. Y eso suena fantástico para la eficiencia financiera. Pero aquí me toca jugar al abogado del diablo por un momento, especialmente cuando hablamos del sector público. Se afirma que esta digitalización total crea una transparencia auditable que combate activamente la corrupción. Ajá. Suena genial en teoría, pero seamos escépticos por un momento. Un software de computadora, por más avanzado que sea, no puede detener físicamente un soborno o un trato por debajo de la mesa. ¿Cómo exactamente un modelo tridimensional evita que los fondos desaparezcan o se inflen los presupuestos en la cruda realidad de las obras públicas? Es una excelente objeción. Y tienes razón, el software no es un policía. Pero lo que hace la metodología BIM es destruir la opacidad que es el ecosistema donde prospera la corrupción. En el método tradicional de planos en papel, es muy fácil para un contratista inescrupuloso decir que encontraron roca dura inesperada. ¿O necesitamos un 20% más de acero por ajustes de obra? Exactamente. Y esconder esas adendas en montañas de papeleo incomprensible. Con un entorno BIM se establece un registro histórico inalterable.
un rastro auditable. El modelo digital es la única fuente de la verdad. La única fuente. Si un contratista pide más presupuesto para acero, el auditor del Estado simplemente entra al modelo digital compartido y verifica si ese acero adicional realmente existe en la estructura virtual. Verifica quién autorizó ese cambio específico en el diseño, a qué hora exacta lo hizo y por qué. Cada modificación deja una huella digital que no se puede borrar ni esconder. Esto reduce drásticamente el margen de maniobra para los sobrecostos injustificados y las zonas grises contractuales. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque no estamos hablando de que una empresa constructora privada de vanguardia decidió comprar un software moderno para aumentar sus ganancias. Estamos hablando del Estado peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y su sistema de inversión pública Invierte.p. Así es, una política pública. Han decidido no dejar esta modernización tecnológica al azar o a la voluntad del mercado privado. Han convertido formalmente la adopción de la metodología BIM en una medida de política oficial dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Correcto. Es decir, se ha elevado a la categoría de política de Estado con un cronograma estricto. Pero todo esto suena casi utópico, como de ciencia ficción para nuestra realidad administrativa. ¿Hay algún país que ya haya logrado implementar algo de esta magnitud con éxito? ¿O el Estado peruano está básicamente saltando al vacío esperando lo mejor? No están saltando al vacío en absoluto. De hecho, el plan detalla exhaustivamente la profunda inspiración y la estrecha colaboración internacional que respalda esta iniciativa. En la región, Perú forma parte activa de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, Interesante. compartiendo aprendizajes con países como Chile, Argentina, Colombia y México, que también están transitando esta compleja ruta de transformación digital del sector público. Pero el gran referente, y con el cual Perú tiene una alianza estratégica directa, es el gobierno del Reino Unido, El Reino Unido. específicamente a través de su Centro Británico para la Construcción Digital. El Reino Unido es el pionero indiscutible en obligar al uso de BIM en obras públicas. La documentación muestra que ya para el año 2012, esta imposición gubernamental estimó ahorros directos impresionantes de 2.000 millones de libras esterlinas anuales para el sector público británico. 2.000 millones. ¡Wow! Toda esa curva de aprendizaje, los errores cometidos y los aciertos, están siendo absorbidos y adaptados a la realidad peruana. Sin embargo, para lograr un objetivo tan titánico, no puedes simplemente aprobar una ley obligando el uso de nueva tecnología y esperar que mágicamente todos la adopten. El Plan Nacional está estructurado de forma muy deliberada en 4 pilares o líneas estratégicas fundamentales, basándose en la experiencia europea. Así es. Desglosemos esto a fondo, porque aquí es donde la visión se convierte en acción. El pilar 1 es establecer el liderazgo público, y tiene todo el sentido del mundo. El Estado tiene que ser el motor principal y el primer ejemplo del cambio. Totalmente. Como gobierno, no puedes exigirle a la industria privada que te construya un puente ultramoderno con metodología colaborativa si tus propios funcionarios públicos no saben ni cómo redactar los términos de referencia para pedir un proyecto en BIM o cómo abrir los archivos digitales para evaluarlos. El cambio empieza en casa. Completamente de acuerdo. Estoy seguro de que el Estado debe ser el cliente inteligente. Luego pasamos al pilar 2, que es la construcción de un marco colaborativo. Esto, a primera vista, puede sonar como un término burocrático abstracto, pero en la práctica es muy concreto. Significa establecer las reglas del juego inquebrantables. Las reglas claras. No basta con decirle al mercado que desde mañana todos usan BIM. Se necesitan directivas vinculantes para proyectos piloto y sobre todo la adopción oficial de estándares técnicos internacionales. El documento hace mucho énfasis en la norma NTP ISO 19650-1. Que es fundamental. Para entender por qué una norma ISO es crítica, imaginemos que es un diccionario digital universal. Garantiza que un ingeniero sanitario que está trabajando desde su oficina en Cusco y un arquitecto diseñando desde Lima nombren, estructuren y guarden sus archivos digitales exactamente de la misma manera estandarizada. Para hablar el mismo idioma. Exacto. Si no existe ese diccionario universal y cada uno nombra los componentes a su manera, el entorno colaborativo virtual simplemente colapsa en la incompatibilidad. Ese nivel de estandarización es fascinante. Ahora, el pilar 3 me parece de lejos el más desafiante en la práctica, el aumento de la capacidad de la industria.
Aquí el Estado reconoce abiertamente el gigantesco reto humano que tienen por delante. Y este es un punto clave. No puede simplemente chasquear los dedos, firmar un decreto y de pronto tener miles de profesionales expertos listos para trabajar. La tecnología más avanzada del planeta no sirve absolutamente de nada si la fuerza laboral no sabe cómo integrarla a su día a día. Esto implica un rediseño desde la raíz, obligando a transformar las mallas curriculares de las facultades de Ingeniería y Arquitectura en las universidades del país. Universidades que tradicionalmente también enseñan en silos aislados. Exactamente, para forzarlos a tener talleres integrados interdisciplinarios. Es un desafío educativo de una magnitud enorme. Y esa necesidad de transformación humana nos lleva directamente al pilar 4, que quizás sea el eslabón más delicado de toda la cadena: la comunicación de la visión. Esto es vital porque no estamos hablando solo de enseñar a usar un programa. Claro. Estamos promoviendo un cambio cultural masivo en la forma de hacer negocios y relacionarse laboralmente. Y el análisis del sector aporta un dato crudo que dimensiona la escala de este reto. En la economía peruana, cerca del 95% de las empresas que componen el tejido empresarial del sector construcción son micro y pequeñas empresas. Las famosas MIPES. Las MIPES son ellas las que generan casi la mitad de todo el empleo del rubro. Entonces, la gran fricción es: ¿cómo convences al dueño de una pequeña subcontratista de instalaciones sanitarias de 5 empleados que deje su forma empírica de trabajar de los últimos 30 años, que invierta en capacitación que no puede pagar fácilmente y que adopte un entorno colaborativo digital altamente regulado? No es fácil. No se logra por decreto. Requiere una campaña de persuasión, difusión masiva de casos de éxito locales, programas de acompañamiento y un apoyo financiero y técnico constante por parte del Estado. Es un desafío de persuasión a escala nacional, sin duda. Y todo este monumental esfuerzo tiene una línea de tiempo agresivamente definida, con hitos marcados en piedra. La hoja de ruta estipulaba que para el 2021 debían publicarse todas las normativas base. Ajá, el marco legal. Para el 2025, es decir, a la vuelta de la esquina, el objetivo irrenunciable es tener los estándares ISO completamente consolidados, plataformas tecnológicas estatales operativas y proyectos piloto de alta complejidad en pleno funcionamiento aplicados en tipologías críticas como hospitales y colegios. Y luego viene el gran salto cualitativo, la fecha límite definitiva. El 2030. Ese es el año establecido para que el uso de la metodología BIM sea una obligación legal absoluta para toda obra pública en los 3 niveles de gobierno a nivel nacional. Es un plazo de menos de una década para reescribir la historia operativa de la construcción en el país. Es un horizonte temporal sumamente agresivo, pero es la única manera realista de forzar la modernización y comenzar a cerrar la gigantesca brecha de infraestructura que castiga al país. Ahora bien, para nuestra audiencia que nos escucha atentamente y que quizás no tiene ninguna relación profesional directa con el concreto, la arquitectura o las licitaciones públicas. Exacto, me quitas la pregunta de la boca. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? ¿Por qué debería importarle profundamente a un ciudadano de a pie que paga sus impuestos y toma el autobús todos los días un documento tan técnico sobre estrategias de gestión de información y modelado digital? Le debe importar de sobremanera porque tiene un impacto innegable y directo en su beneficio ciudadano diario y, en última instancia, en su calidad de vida. Esta metodología permite algo que antes era imposible: una comunicación visual, totalmente transparente y, sobre todo, comprensible con la ciudadanía. A ver, danos un ejemplo. Imaginemos un escenario común. Se va a construir una inmensa línea de metro subterráneo o un hospital regional justo en medio de una zona urbana densamente poblada. En el esquema tradicional, los vecinos solo ven de un día para otro mallas de seguridad naranjas, sienten el polvo, sufren los ruidos, padecen los desvíos de tráfico infinitos y escuchan rumores sobre retrasos de años. La historia de siempre. Sin embargo, utilizando los modelos BIM desarrollados para la obra, el Estado o el municipio puede mostrar a la población en pantallas interactivas exactamente cómo va a quedar la infraestructura terminada en 3D. Pero más importante aún, pueden visualizar las etapas precisas de construcción semana a semana. Transparencia total. Entender exactamente cómo, dónde y por cuántos días ocurrirán las interrupciones del tráfico
y demostrar visualmente qué medidas se están tomando para mitigar los ruidos y los riesgos. Es, en su máxima expresión, la democratización de la información técnica. El ciudadano común adquiere el poder de auditar visualmente lo que se está haciendo con el dinero de sus impuestos. Me encanta esa perspectiva. Es decir, la ejecución de la obra pública deja de ser esa caja negra incomprensible de burocracia, dominada por ingenieros hablando en jerga, y se convierte en un proceso cívico, abierto, predecible y de cara directa a la comunidad afectada. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante a nivel social, y el mismo documento rector no la evade, sino que la aborda directamente. El problema de la equidad territorial. ¿Cómo cerramos la enorme brecha de conocimiento que existe dentro del propio país? Es un tema crítico. El texto oficial resalta explícitamente que todo este andamiaje tecnológico no sirve de absolutamente nada sin una inversión profunda y sostenida en el capital humano y la educación nacional. Menciona de forma textual la urgencia de pagar una deuda social acumulada para elevar drásticamente la calidad de los servicios públicos. Porque no todo es Lima. Exacto. Si como país implementamos esta vanguardia digital únicamente en Lima metropolitana, o la reservamos solo para los megaproyectos de miles de millones, dejando rezagadas en las prácticas del siglo pasado a las provincias, a los distritos alejados y a los pequeños gobiernos locales, entonces habremos fracasado rotundamente como plan de nación. El reto supremo es que esta adopción tecnológica vaya obligatoriamente de la mano con una descentralización real del conocimiento y las capacidades. Es verdaderamente fascinante ver cómo un documento que, en una primera lectura superficial, parece ser un simple manual sobre normativas de software de ingeniería, en su núcleo más profundo, termina siendo un manifiesto político sobre la eficiencia del Estado, la transparencia cívica y el desarrollo humano igualitario. Para ir recapitulando la gran idea central de esta inversión que hemos hecho hoy, el Plan BIM Perú no trata de ninguna manera simplemente sobre firmar cheques para comprar licencias de programas de computadora más modernos o computadoras más rápidas. No, es mucho más que eso. Es, en su esencia más pura, la arquitectura de un cambio de cultura monumental a nivel nacional. Es obligar estratégicamente a un ecosistema históricamente fragmentado, receloso y caótico, a transitar por la fuerza hacia la colaboración extrema, garantizando la transparencia auditable y la eficiencia productiva en la forma exacta en que el país diseña, construye y, muy importante, mantiene vivo su futuro físico, teniendo la mirada clavada sin distracciones en esa meta obligatoria e innegociable del año 2030. Si conectamos todo esto con el panorama general, es cambiar de raíz la psicología y filosofía del trabajo peruano. Es pasar de proteger celosamente la información técnica en silos departamentales individuales, creyendo que la información oculta es poder, a compartirla abierta y proactivamente para construir un modelo colaborativo único, inalterable. Que sirva como la única fuente de la verdad para todas las partes involucradas. Desde el obrero hasta el ministro. Y al asumir el liderazgo y la exigencia de este cambio monumental, el sector público asume su rol histórico, la responsabilidad de elevar los estándares de calidad, ética y precisión de toda la industria nacional en su conjunto. Y toda esta profunda transformación me deja con un pensamiento final. Una idea francamente provocativa para que nuestra audiencia reflexione en sus casas o en sus trabajos después de escuchar este análisis detallado. Pensemos a gran escala. Si una metodología estructural, colaborativa y digital, como lo es el BIM, tiene el poder comprobado de destruir por completo los antiguos silos de información, eliminar de raíz los millonarios errores por incomunicación y forzar una transparencia total y auditable en un sector tan pesado, físico, resistente al cambio y tradicional como el de la construcción y las obras públicas masivas, ¿Qué más podríamos transformar? Exacto. ¿Qué otros sistemas fundamentales y actualmente rotos en nuestra sociedad podrían transformarse radicalmente si se vieran legalmente obligados a operar bajo un modelo similar de transparencia y cruce de datos? Imaginemos por un momento nuestro saturado sistema de atención médica pública o incluso el intrincado proceso de creación y modificación de leyes en el Congreso de la República, operando obligatoriamente bajo un esquema de gemelo digital de colaboración extrema y en estricto tiempo real. Sería una revolución absoluta.
Un escenario donde cada pequeño cambio legislativo o médico es instantáneamente auditable, donde cada incompatibilidad legal o de tratamiento se detecta automáticamente por el sistema antes de ser ejecutada y causar daño, y donde todos los actores políticos o de salud se ven forzados a trabajar sobre una misma e inalterable versión de la realidad. Las posibilidades para reinventar cómo funcionamos como sociedad son francamente infinitas. Queremos agradecer enormemente a todos los que nos han acompañado el día de hoy en esta nueva exploración a fondo. Esperamos que a partir de mañana, cuando miren las grúas, los obreros y las grandes construcciones de sus ciudades de camino al trabajo, las observen con otros ojos, entendiendo la silenciosa pero poderosa revolución digital que se está gestando laboriosamente detrás del acero y de los cimientos. Hasta la próxima exploración.